Al único y soberano Dios le damos toda la gloria. Queremos en esta mañana poder enfatizar un tema que es bastante delicado, pero gracias a Dios que a través del Espíritu Santo podemos entender la deidad perfecta de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Queremos decirle a usted que respetamos toda la manera de pensar, de razonar de toda persona y que no queremos entrar en contradicción en ninguna clase. Lo único que anhelamos es hablar de que lo que la palabra del Señor dice es verdad y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno solo, el Dios verdadero. Por eso nosotros sabemos que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Y queremos nada más para empezar a tratar este tema tan delicado, decirle que la misma palabra del Señor describe cuál es la condición de todo ser humano con respecto a interpretar lo divino de Dios con su mente, con su capacidad humana, aún tenga muchos títulos, aún tenga maestrías. Dice la Biblia que no se puede entender con el razonamiento humano lo que significa la deidad de Dios. Mi nombre es Víctor Manuel de Paz, soy predicador del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia describe de esta manera la mente del hombre. En Primera de Corintios, en el capítulo 2 y el versículo 14, dice así la palabra del Señor: pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto dice en el libro de Primera de Corintios capítulo 2 y su versículo 14, y también en Primera de Corintios en el capítulo 3 versículo 19. Alabado sea Dios. En el capítulo 3 versículo 19 y 20 dice así la palabra de Dios: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en su astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. O sea que con la mente que nosotros tenemos como seres humanos no podemos entender las cosas del Espíritu, si no es el Espíritu Santo el que nos enseña. En Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 18 dice también la palabra del Señor de esta manera: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Imagínense que gracias al Señor que nos ha dado una mente con mucha capacidad para poder desenvolvernos en la vida. Pero no es suficiente con esto poder entender la palabra del Señor si en realidad el Espíritu Santo no nos enseña toda la verdad. Estoy hablando de estos versículos con un solo propósito: de que usted, que va a tener a bien escuchar esto, pueda entender que el razonamiento humano no nos puede llevar a conocer la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted me hará la pregunta tal vez: ¿por qué digo yo esto? Pero quiero mostrárselo a través de la palabra, como dice en el libro de Tito, en el capítulo 1, versículo 15 y 16. Porque la persona que quiere entender las cosas divinas de Dios
tiene que estar en comunión con Él por medio del Espíritu Santo. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan en cuanto a sus obras. Eso dice la palabra del Señor. Yo lo respeto y quiero nada más decirle que he leído estos textos para que entendamos que con nuestra mente humana no podemos entender la divinidad de Dios. Pero el mismo Señor nos deja en su palabra la certeza de lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad divina se menciona también en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero vamos a hablar primeramente de lo que dice el Nuevo Testamento con respecto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, o sea, a la divina Trinidad de Dios. En el libro del Evangelio San Mateo, dice así la palabra del Señor en Mateo, capítulo 3, y el versículo 16 y 17 dice de esta manera: y Jesús entonces le dejó, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre de él. Hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí aparecen las tres personas que forman la Trinidad de la Deidad de Dios. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros estamos hablando de que es real la Trinidad. Es real que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que ellos son uno solo, un solo Dios verdadero en tres personas distintas. En el libro también de Pedro, en el capítulo 1, la palabra del Señor dice así de la siguiente manera. Pedro capítulo 1 y versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz sean multiplicadas. Hace mención otra vez del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces podemos decir que Dios nos ha dejado su palabra para que conozcamos que la deidad de Dios es real. También en Primera de Juan, en el capítulo 5 y versículo 7, Dios dejó también en su palabra esto que dice a continuación: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Así dice la palabra del Señor. Y estos tres son uno. En el libro de San Mateo, en su capítulo 28, bendito sea el nombre del Señor Jesús, también nos habla de la Trinidad. En el libro de San Mateo, en el capítulo 28 y el versículo 19, enfatiza Jesús que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, la Trinidad. Yo se lo voy a leer para que usted vea que le estoy hablando con la palabra del Señor en San Mateo capítulo 28 y del versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aparece otra vez las tres personas divinas que forman al único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, la Santísima Trinidad.